Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un campo que es sin duda fundamental para entender cómo funcionan nuestras sociedades, el análisis de la gobernabilidad y las políticas públicas. A lo largo de esta sesión vamos a desgranar qué son, cómo se estudian y, lo que es más importante, cómo esas decisiones que toma el Estado conectan directamente con la vida de todos nosotros. Antes de nada, es importante situarnos. Este análisis se enmarca dentro de la asignatura Gobernabilidad y Políticas Públicas, que forma parte de la Maestría en Administración Pública de la Escuela Superior de Administración Pública, la ESAP. Todo ello siguiendo las orientaciones del profesor Mario de Jesús Zambrano Miranda. Con este contexto académico nos aseguramos de abordar el tema con el rigor y la profundidad que se merece. Bien, ¿cuál va a ser nuestra hoja de ruta? Pues la hemos dividido en 6 grandes bloques. Vamos a empezar por lo más básico, claro, la naturaleza y la definición de una política pública. Después, nos apoyaremos en el famoso modelo del ciclo, para ver cómo sería su proceso ideal. A partir de ahí, nos adentraremos en enfoques teóricos que la verdad se ajustan mucho más a la realidad. Y para terminar, conectaremos todo con el concepto clave de gobernanza. Así entenderemos por qué este análisis es tan crucial hoy en día. Muy bien, pues vamos allá. Arrancamos nuestro recorrido. Lo primero que tenemos que asumir es que las políticas públicas no son, ni de lejos, algo simple. Su naturaleza es compleja por definición, y es vital que entendamos bien el porqué antes de intentar siquiera definirlas. A ver, la primera idea clave es esta. Las políticas públicas son complejas por naturaleza. Pensemos, por ejemplo, en un problema como la delincuencia juvenil. No tiene una única causa, ¿verdad? Hay factores económicos, sociales, familiares. Es multifactorial. Por eso mismo, para analizarlo, no nos vale con una sola disciplina. Necesitamos la visión de economistas, de sociólogos, de politólogos. Y, quizá lo más importante, las políticas no son algo estático. Son procesos vivos que se van ajustando y que aprenden sobre la marcha. Y claro, esta complejidad se nota hasta en lo más básico, su definición. Como bien señala Cuervo, en el mundo académico todavía hay un debate abierto sobre qué es exactamente una política pública y dónde están sus límites. Pero ojo, esto no es una debilidad del campo, sino más bien una prueba de la riqueza y de la dificultad de lo que estamos estudiando. Entonces, si definir el concepto ya es de por sí complicado, ¿cómo podemos empezar a abordarlo? Pues por suerte, varios teóricos nos han ofrecido diferentes lentes, distintas definiciones, para acotar el campo. Vamos a explorar algunas de las más influyentes. Lo que me parece fascinante de estas definiciones es cómo cada una pone el foco en un lugar distinto. Por ejemplo, Thomas Day nos da la visión más amplia y, la verdad, un poco provocadora. Una política es tanta lo que un gobierno hace como lo que decide no hacer. Luego está Peters, que lo ve como la suma de todas las actividades gubernamentales que nos afectan. Velázquez, por su parte, se centra en la idea de solucionar problemas. Y Roth subraya la intención de guiar nuestro comportamiento como actores sociales. Cada uno aporta un matiz. Pero, a pesar de estas diferencias, todas estas definiciones comparten, digamos, un ADN común. ¿Y cuáles son sus 3 componentes clave? Pues primero, siempre buscan resolver un problema de interés público. Segundo, el Estado es siempre un protagonista, aunque, eso sí, rara vez actúa en solitario. Y tercero, son el resultado de una interacción constante entre el gobierno y la sociedad civil. Es justo en esa intersección donde nacen y se desarrollan las políticas. Bueno, para intentar poner un poco de orden en este aparente caos, los analistas desarrollaron un modelo idealizado, una especie de mapa, el ciclo de la política pública. Pensemos en él como un esquema para entender las fases de la acción gubernamental de una forma lógica. Este ciclo clásico se suele ver en 4 etapas muy lógicas. Imaginemos el problema de la contaminación del aire en una ciudad. La identificación es cuando la ciudadanía y los medios lo ponen en la agenda, cuando se convierte en un problema público. La formulación es cuando los expertos diseñan soluciones, un nuevo impuesto, restricciones de tráfico, en fin, alternativas. La implementación es el momento de la verdad, cuando esa solución que se ha elegido se pone en marcha. Y por último, la evaluación, que es donde se mide si de verdad el aire ha mejorado o no. La lógica que hay detrás de este modelo es, como se ve, muy racional. Un problema entra como un insumo al sistema político, se toma una decisión, eso genera un resultado en la sociedad y a través de la evaluación se obtiene una retroalimentación que puede o no reiniciar el ciclo. Es, en el fondo, un intento de regular los sistemas sociales de la forma más eficiente posible. Ahora bien, seamos claros, este ciclo es un modelo ideal. En la práctica, la política rara vez es tan ordenada. La realidad suele ser mucho más caótica. Para entenderla de verdad necesitamos otros enfoques teóricos que capturen esa complejidad y que nos lleven mucho más allá de este esquema tan lineal. El primer enfoque, que de hecho es el que inspira el modelo del ciclo, es el enfoque racional.
Lo propuso originalmente Harold Laswell, y su ambición era convertir la política pública casi en una ciencia. La idea es que, si se tiene suficiente información y se aplican análisis rigurosos, como el de coste-beneficio, se puede encontrar la solución que sea objetivamente más eficiente para la sociedad, apartando la decisión del puro juego de poder político. Pero frente a esa pura racionalidad, el enfoque cognitivo nos dice algo muy diferente. Las ideas importan, y muchísimo. Las políticas no son solo soluciones técnicas, son, en realidad, portadoras de visiones del mundo, de ideologías. La manera en la que definimos un problema, por ejemplo, si vemos la pobreza como una falta de esfuerzo individual o como un fallo estructural del sistema, ya está determinando el tipo de soluciones que vamos a considerar aceptables. Y siguiendo con esta importancia de las ideas, llegamos al enfoque argumentativo, que se centra en el lenguaje, en la persuasión. Desde este punto de vista, el proceso de una política pública se parece menos a un ejercicio científico y mucho más a un debate, a una deliberación constante donde distintos actores intentan convencer a los demás de que su postura es la correcta. Aquí el objetivo no es solo encontrar la mejor solución, sino construir la legitimidad necesaria para poder aplicarla. Y esto nos lleva directamente a un modelo que ve la política casi como un campo de batalla, el de las coaliciones defensoras. Aquí, actores que tienen creencia e intereses parecidos, pensemos en ONGs, expertos, políticos, grupos de interés, forman alianzas. Y estas coaliciones compiten entre ellas para que su visión del problema, y por supuesto su solución preferida, se acabe convirtiendo en la política oficial del gobierno. Bien, hasta ahora hemos visto cómo se toman las decisiones, pero ¿quiénes participan realmente en ellas? Para responder a esta pregunta tenemos que ampliar la mirada y hablar de un concepto que es clave en la administración pública moderna, la gobernanza. Y aquí la palabra mágica es interacción. El concepto fundamental aquí es el de redes de política, o policy networks. Lo que viene a describir es cómo las decisiones ya no se toman solo dentro del gobierno, en un despacho. En su lugar, lo que vemos son complejas redes de actores, públicos y privados, que dependen unos de otros, que no tienen una relación jerárquica clara y que necesitan cooperar e intercambiar recursos para poder alcanzar sus objetivos. Esta cita de Luis Aguilar lo resume a la perfección. La gobernanza significa que dirigir la sociedad ya no es una tarea exclusiva del gobierno. Es un proceso de coproducción, de corresponsabilidad, donde el gobierno pasa de ser el único actor a convertirse en un coordinador, un facilitador crucial dentro de una red mucho más amplia. Y claro, este modelo colaborativo lo cambia todo. La gobernanza transforma la política pública. Ya no es una orden que va de arriba hacia abajo, sino que es un proceso de construcción conjunta. Es el resultado de la negociación y la asociación entre múltiples actores que juntos le dan forma. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido. Es el momento de unir todas las piezas del puzzle para entender por qué dominar estos conceptos es, de verdad, absolutamente esencial para cualquier profesional del sector público. Hagamos una recapitulación de las ideas cruciales. Las políticas públicas son, en esencia, la manifestación más tangible y real del Estado. Para analizarlas bien no nos vale un solo método, se necesita una pluralidad de enfoques. Además, en el mundo de hoy la gobernanza se ha vuelto indispensable para dirigir sociedades cada vez más complejas. Por lo tanto, para un gestor público, entender estas dinámicas no es un simple ejercicio académico, es la herramienta fundamental para poder navegar la complejidad y generar un impacto real. Y me gustaría cerrar con una pregunta, una reflexión final. Los problemas a los que nos enfrentamos, como el cambio climático o las pandemias, son globales, están interconectados. La gran pregunta que debemos hacernos es ¿cómo podemos hacer que estas redes de gobernanza evolucionen para ser más ágiles, más eficaces y sobre todo más legítimas, para poder afrontar los enormes desafíos que nos trae el futuro?